Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a entrar de lleno a una idea que, francamente, va en contra de todo lo que la industria financiera tradicional intenta vender como verdad absoluta. Ujú. Pero, antes de arrancar con esto, queremos pedirle amablemente a toda nuestra audiencia que se suscriba al canal, que le den like y compartan este contenido. Ya saben que compartir es bueno, ayuda muchísimo a que esta información llegue a más personas. Y bueno, muchísimas gracias a quienes ya se suscribieron. Sí, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Y entrando al tema, existe esta creencia súper arraigada de que para tener éxito en la bolsa de valores es indispensable ser un experto en predecir el futuro económico. Exacto. O tener, no sé, información privilegiada. Claro, o una habilidad casi mística para elegir la acción perfecta en el momento exacto. Y resulta que todo ese nivel de complejidad podría ser, en el mejor de los casos, una distracción. Y en el peor, una ilusión sumamente costosa. La misión de esta sesión es desmentir los grandes mitos de Wall Street y revelar un atajo probado para capturar la riqueza del mercado sin tanto estrés. Y para estructurar este análisis, nos vamos a basar en extractos de la edición del 10º aniversario de un texto fundamental, el pequeño libro para invertir con sentido común. ¿Un clásico? Totalmente. Escrito por el difunto John C. Bogle, que no solo es una leyenda financiera, sino el creador del primer fondo indexado. Vivimos en un mundo saturado de información, donde sobran estrategias que prometen vencer al mercado. Sí, te las venden por todos lados. Así es. Y en este entorno, el texto plantea que el pensamiento crítico y la simplicidad son las herramientas más rentables para proteger el patrimonio. Es que es verdaderamente fascinante ver cómo se aborda un concepto tan contraintuitivo, ¿no? La idea de que hacer menos genera más dinero. Ajá. Y para ilustrar esto, el material presenta una historia padrísima. La parábola de la familia Gotrocks. Haz de cuenta que es el ejemplo perfecto. Exacto. Imaginemos que esta familia inmensa, los Gotrocks, posee el 100% de las acciones de Estados Unidos. De todas las empresas. De todas. Y por lo tanto reciben el 100% de los dividendos y el crecimiento. Era, digamos, paz y riqueza total. Un ecosistema donde todos ganan. Hasta que llegan los llamados ayudantes. Los famosos intermediarios. O sea, los corredores de bolsa, gestores, consultores, y convencen a la familia de empezar a intercambiar acciones entre ellos para intentar ganar más que sus propios familiares. Lo fascinante aquí es la mecánica de lo que ocurre después. A ver, cuéntanos. En la superficie parece que la familia está siendo proactiva. Pero si lo analizas, el juego de la inversión antes de deducir costos es un juego de suma cero. Por cada comprador que acierta, hay un vendedor que se equivoca. Lógico. Pero después de deducir los costos, las comisiones de los corredores, los impuestos por tanta compra y venta, se convierte en un juego de suma negativa. La familia de pronto descubre que las empresas solo cambiaron de manos a lo loco. Sí, de forma caótica. Y la tajada del pastel que le queda a la familia bajó al 60%. Los ayudantes se quedaron con el resto. ¡Wow! Y ahí es donde entra el consejo del tío sabio de la familia en la parábola. Despidan a todos los intermediarios y vuelvan a quedarse quietos. Totalmente. Y esto conecta perfecto con la lección de Warren Buffett que viene en el texto. En la inversión, a medida que aumenta el movimiento, disminuyen los rendimientos. Ok, vamos a desempacar esto porque aquí entramos en lo que Bogle llama las implacables reglas de la humilde aritmética. Las matemáticas no mienten. Así es. Y el texto contrasta la famosa magia del interés compuesto con algo mucho más siniestro, que es la tiranía de los costos compuestos. Es un concepto brutal, porque la industria siempre te habla de rendimientos brutos, pero uno vive de los netos. Y los datos duros del libro son irrefutables. En la inversión, obtienes exactamente lo que no pagas. O sea, si no pagas nada, lo obtienes todo. Exacto. Y hay un ejemplo devastador proyectado a 50 años. Imaginemos que el mercado ofrece un rendimiento anual del 7%. Si alguien invierte a través de un fondo gestionado que cobra, digamos, un 2% en comisiones, el rendimiento cae a 5%. Y un 2% suena inofensivo. Cualquiera pensaría que es justo. Esa es la trampa. Por el interés compuesto, ese rezago del 2% anual se capitaliza. Y al cabo de 50 años, el sistema financiero te confisca el 60% del rendimiento.
Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at usaa.com/bundle. Restrictions apply. El 60%. Así es. Quien puso todo el capital y asumió todo el riesgo, se queda con menos de la mitad. Es un drenaje silencioso. Y los extractos apuntan a otro factor que casi nadie considera, que es el poder de los dividendos. Hay un dato en el texto que es increíble. A ver, recuérdamelo. Si una inversión de $10,000 en 1926 se hubiera dejado hasta hoy, habría crecido a 1.7 millones solo por el precio de las acciones. Que ya es muchísimo. Sí, pero si se hubieran reinvertido los dividendos, esos $10,000 se habrían convertido en 59.1 millones. ¡Wow! Es que esa diferencia demuestra que los dividendos son el verdadero motor. Pero si los fondos cobran tarifas altas, se devoran esos dividendos. Dejan a los dueños del capital con las migajas. Claro. Ahora, analizando toda esta destrucción de capital por los costos, el instinto lógico de quienes nos escuchan sería pensar, bueno, ¿por qué no simplemente elegir un fondo que haya tenido un rendimiento increíble en el pasado? Un gestor estrella. Es la búsqueda de la aguja en el pajar. Exacto. Y es una trampa enorme, la trampa de la aleatoriedad. Aquí entra el concepto de reversión a la media, RTM por sus siglas. El elástico que siempre regresa. Así es. Los rendimientos extraordinarios tarde o temprano regresan al promedio. Y el texto da datos durísimos. De 355 fondos de acciones que existían en 1970, casi el 80%, o sea, 281 fondos, desaparecieron. 80% fracasaron. Y de los que quedaron, solo 2 lograron superar al S&P 500 de forma significativa, el Magellan y el Contrafond de Fidelity. Solo 2 de 355. Y adivina qué pasó. Ambos tropezaron cuando crecieron demasiado. Atraen tanto dinero que pierden agilidad. Las estrellas de los fondos suelen ser meteoritos que se apagan rápido. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Bogle usa una analogía brillante de Cervantes. En lugar de buscar la aguja en el pajar y pagarle a expertos para que la encuentren, simplemente hay que comprar el pajar entero. Comprar todo el mercado. Exacto. Poseer todo a través de un fondo indexado de bajo costo. Es el veredicto definitivo. Pero claro, Wall Street no se iba a quedar de brazos cruzados. ¿Jamás? La industria financiera creó un lobo con piel de oveja, los ETFs, los fondos cotizados en bolsa. Que en teoría suenan bien, ¿no? En teoría sí, pero Bogle ve a los ETFs tradicionales como traidores a la causa cuando se usan para especular. Porque la gente los compra y vende todo el día. Exacto. Y hace una analogía excelente con la escopeta Purdey. ¡Ah, la escopeta! Sí, es la mejor arma del mundo para cazar en África, pero también es excelente para el suicidio financiero si se usa mal. Y el frenesí de operaciones lo comprueba. El fondo Spider, que sigue al S&P 500, en 2016 tuvo una rotación anual del 2.900%. ¿2.900? Convirtieron una herramienta de largo plazo en un casino. Y si conectamos esto con el panorama general, la industria ahora empuja el famoso Smart Beta. Los fondos basados en factores. Así es. Te dicen que tienen un algoritmo mágico, pero a menudo son puros espejismos de marketing basados en escarbar datos del pasado, el data mining. Claro, encuentran patrones que ya pasaron y te los venden como el futuro. Exactamente. Y a largo plazo no han logrado demostrar superioridad frente a los indexados tradicionales. Es la ilusión del retrovisor. Me encanta que las mentes más brillantes respaldan esta simplicidad. Por ejemplo, Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, Una leyenda. escribió en 1949 en El Inversor Inteligente, prescribiendo exactamente lo que haría un fondo indexado, 25 años antes de que Bogle inventara uno. Y el mismo Warren Buffett añade la validación definitiva.
Sus instrucciones para el fideicomiso de su esposa tras su muerte son clarísimas. Nada de gestores estrella. Nada. El 90% de los activos deben ir a un fondo indexado del S&P 500 de muy bajo costo y el 10% a bonos. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Que la estrategia ganadora es la diversificación máxima, costos mínimos y mantener el rumbo. Como la asignación de Graham de 50% acciones y 50 bonos. O el clásico 60-40, un faro de simplicidad que históricamente vence a modelos supercomplejos. Así es. Al final, las lecciones universales son que los costos importan enormemente y las emociones son el enemigo. Y el rendimiento pasado no garantiza nada. Exacto. La simplicidad majestuosa de un fondo indexado es el camino más seguro. Pero, y esto plantea una pregunta importante para cerrar. A ver, El texto lanza una advertencia fuerte. Señala que es casi seguro que los rendimientos futuros de las acciones y bonos serán significativamente más bajos que las normas históricas. o sea, los buenos tiempos de grandes retornos podrían haber quedado atrás. Así es. Sabiendo que al envejecer dependemos más del capital de inversión y menos de la capacidad de trabajar, ¿qué sucede si las reglas tradicionales sobre cuánto retirar en el retiro ya no funcionan en la próxima década? Es una locura pensar en eso. Si el mercado ya no da ese 7 u 8% asegurado, ¿cómo tendrá que reinventar la sociedad entera el concepto de una jubilación segura? Nos obliga a basarnos en expectativas matemáticas completamente nuevas y hace que minimizar los costos ya no sea solo inteligente, sino vital para sobrevivir. Una reflexión bastante provocadora para que nuestra audiencia la explore por su cuenta. Nos despedimos por hoy, recordando que la curiosidad y la paciencia son los mejores activos para cualquier portafolio. Así es, no hay mejor inversión que esa. Cerramos este análisis a fondo. Muchísimas gracias por acompañarnos.